Bienvenidos a este especial del 82 aniversario de la batalla de Krasnivor. Nos acompañan Carlos Caballero, profesor de Historia y experto o máximo experto de la División Azul. Acaba de publicar el libro Las voces de la División Azul. También está con nosotros Luis Togores, profesor y catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo. Y por último, Alejandro Nolasco, historiador e investigador de la División Azul y autor del libro Los últimos 50 de la División Azul. Antes de comenzar, vamos a ver un tráiler del documental Los combates de Krasnivor, que pueden ver completo en el periódico El Debate en la sección de Historia. Krasnivor, frente de Leningrado, 10 de febrero de 1943. Los combates de Krasnivor. El 10 de febrero de 1943, el ejército soviético lanzó una enorme ofensiva para romper el asedio al que el ejército alemán estaba sometiendo a Leningrado. Comenzaba la operación Estrella Polar, cuyo objetivo era romper el asedio de la capital del comunismo y embolsar al ejército norte alemán y destruirlo. Más de 44.000 soldados rusos, apoyados por una enorme masa artillera y más de 100 carros de combate, se lanzaron sobre un frente defendido por apenas 5.000 hombres. Comenzaba la batalla más importante de toda la historia de la División Azul en el frente ruso. En convoyes ferroviarios cruzaron los voluntarios españoles la frontera francesa por Irún, con destino al campo de instrucción de la Wehrmacht, situado en Grafenborn, al sur de Alemania. El 12 de octubre, Día de la Hispanidad, la división ya estaba en la línea de combate. Solo 110 días después del Rusia es culpable, pronunciado por Serrano Suñer el 24 de junio de aquel mismo año en la calle Alcalá de Madrid. El frente ruso. Los alemanes pensaban que Moscú y Leningrado caerían en sus manos con facilidad. Pero Hitler y su Estado Mayor habían minusvalorado el valor y la capacidad de resistencia del Ejército Rojo y del pueblo ruso. La División Azul cubría un frente extensísimo de unos 30 kilómetros, de los que algo más de un tercio estaban encomendados al Regimiento 262 del Coronel Sagrado. Cuando no recibíamos ataques de infantería, pero en cambio sí recibíamos mucho fuego de artillería habitual, incluso de artillería de costa de 203 desde Leningrado, claro que estábamos muy cerca, y los organillos, que eran demoledores. En mi búnker el acetileno se apagaba con las ondas explosivas. El campo de batalla estaba todo helado, pero en las posiciones españolas la nieve y el hielo desaparecieron tras las 2 horas de preparación artillera rusa, convirtiendo las líneas españolas en un barrizal renegrido como consecuencia de las muchas bombas que habían caído. Efectivamente, a las 7 de la mañana empezó la artillería. Aquello era el diluvio de proyectiles, Caían unos tras de otros en el mismo sitio, pero eso de que dicen que un obús no cae donde ha caído otro, allí era totalmente falso. Cuando empezó el ataque de la infantería rusa, la primera y segunda compañía del primer batallón, del 262, fueron casi aniquiladas en sus trincheras, situadas sobre la línea del ferrocarril, en la parte superior derecha de la U que formaba el frente. Esta compañía estaba atrincherada sobre la vía del ferrocarril, en la parte superior de un talud de 6 metros de alto, desde donde batían con sus armas automáticas toda la llanura. Disponía el capitán Huidobro solo de 120 hombres. Antes del comienzo de los combates, uno de sus oficiales le había informado que, en un bosque cercano, se oían ruidos que parecían de carros de combate, lo que quedó confirmado poco después. Logró desbordar el adversario el flanco izquierdo y el capitán Ruiz de Huidobro, multiplicándose para atender a todas las incidencias de la lucha, lanzóse finalmente a una lucha cuerpo a cuerpo, recibiendo un tiro en el cuello que le produjo la muerte. Yo vi pasar los tanques, o sea, a 15 metros, pero me metí detrás de un árbol y dejaba que pasara. Nadie va a ser tan tonto que meterse delante de un tanque. Ahora sí, a los soldados que iban detrás sí les disparamos.
y mataron al compañero mío que estaba hombro a mi lado, vamos, nos tocábamos. Le tocaban, lo mataron de un tiro a la cabeza que atravesó el casco. En Krasni Bor combatían amalgamados soldados de varias unidades españolas, en espera de la llegada de los alemanes del 390, que no llegaban nunca, sin importarles que todo parecía ya perdido. El coronel Sagrado se lanzó al combate al frente de los hombres de su plana mayor: cocineros, rancheros, enfermeros, telegrafistas, conductores, escribientes. Me armo de pistola y 8 bombas de mano, así como todos los oficiales de mi grupo de mando. Unos segundos después, un enlace me dice: ¡están ahí! De alguna manera, los soviéticos fueron víctimas de su propia propaganda, que les decía que la División Azul estaba compuesta por soldados reclutados a la fuerza, en el mejor de los casos por mercenarios que iban por la paga. Ignoraron por completo que se trataba de soldados voluntarios con una fortísima motivación ideológica, política, muy convencidos de las razones que les habían llevado a luchar en Rusia, y que por tanto, lejos de desbandarse y salir huyendo, literalmente prefirieron dejarse la piel antes que ceder un palmo de terreno, ¿no? Bueno, pues voy a empezar haciendo una primera pregunta a Carlos. ¿Por qué Krasni Bor es la última gran batalla de la infantería española? Mira, simplemente los números ya te lo dicen. Ha habido campañas posteriores, está la campaña de Ifni, está la campaña del Sahara, pero en ninguna campaña de estas te encuentras con que los españoles estén enfrentándose a 40.000 hombres en una operación planeada por el mariscal Zhukov, ejecutada por el mejor general del Ejército Rojo en el sector de Leningrado, Simoniak, apoyado por 1.000 piezas de campaña, más las de antitanques y morteros, 1.500 en total, más 100 carros, más 300 aviones. Simplemente esas magnitudes ya te dicen que esta es la última gran campaña. Las cifras son las que son. Podemos emocionarnos con combates como el de Chera, que para los que han servido en la Legión tiene mucho simbolismo, en el Sahara, pero bueno, ves que estamos hablando de gente que opera una compañía. Aquí estamos hablando de unas masas de hombres, de unas masas de fuego, de armamento. Es una batalla apropiada para el escenario en el que estamos. El Frente del Este, en la mejor definición de las breves que hay sobre él, es la de Glantz. Aquello fue una guerra entre titanes. Y esta es una batalla de esa guerra entre titanes. ¿Quiénes combaten allí? Españoles, el regimiento 262, reforzado por el grupo antitanque, el batallón de zapadores, el grupo de exploración y algunos elementos más de otras unidades, ¿de acuerdo? Luego, aproximadamente estamos hablando de 5.000 hombres. Tienen un apoyo artillero, bueno, pues en total, entre la artillería, digamos, específica de la división y la que alemana, que está desplegada junto a ellos, unas 12 baterías. Pero claro, lo que se le va a lanzar encima es una unidad de asalto, la 64 División de los Guardias soviética, que va a ser protegida en sus flancos, que avanza junto a ella, por 2 divisiones de fusileros, más una división que está en segundo escalón también de asalto, más las unidades de apoyo artillero, zapadores, los carros de combate, tal. Estamos hablando de 5.000 hombres contra 50.000. Con la salvedad esta que quiero precisar, Simoniak, el que manda el asalto, es el mejor general soviético de la zona de San Petersburgo. Es el que ha roto el frente al sur de Ladoga en enero del 43 y es el que en enero del 44 va a lograr perforar el frente.
pero en febrero del 43 no logra pasar por donde están los españoles. Gracias. Alejandro, tú has entrevistado y has grabado a muchos divisionarios. ¿Cuántos de ellos estuvieron en Krasni Bor? Pues de los 50 que entrevisté, yo creo que en Krasni Bor estuvieron unos 12 o así. Y recuerdo que los testimonios son muy parecidos realmente entre sí. Voy a hacer un breve recorrido, si te parece, en 2 minutos, ¿no? Recuerdo que todos me hablaban de cómo a las 7 de la mañana, cuando se hacía de día, parece que el mundo se iba a acabar literalmente. Es decir, ese temblor que había en el búnker, algunos dicen, Luis Teigel dice, el búnker empezó a bailar, literalmente. Una lluvia de proyectiles de más de 1000 piezas de artillería enemigas, en un terreno, me parece que de unos 4 kilómetros o una cosa así, es decir, una cosa muy limitada. Eso es una barbaridad. Cuando salen, pasa la aviación y da pues otra pasada también, y los rusos estaban ya convencidos de que allí no quedaba nadie. De hecho, Antonio Sánchez Pascual cuenta que incluso cuando ya vienen los rusos, la infantería, se habían dejado luego aparatos de música porque pensaban que iban a entrar desfilando. Entonces, cuando salen, ven que ese inmenso mar de hielo ahora simplemente es un barrizal y empiezan a llegar las oleadas y oleadas de infantería. Recordemos hasta 4 divisiones de infantería rusa. Una barbaridad. Evidentemente las MG funcionaban muy bien, las ametralladoras alemanas iban segando, como es lógico siempre los defensores tienen menos bajas que los atacantes, pero en este caso hemos de recordar que en ese lapso de tiempo, es decir, en menos de 10 horas, se producen el 50% de las bajas mortales de la División Azul, o sea, de los casi 5.000 muertos totales de la División Azul, 2.200 casi se producen el día de Krasni Bor. Recuerdo como me contaban cuando sacaban la cabeza de la trinchera y decían, es que notábamos las espoletas de los morteros a 1 centímetro del oído. Contaba también José María Blanch cómo pues veías cómo las balas perforaban el casco de los compañeros y caían ahí, y al final se producía bueno, una imagen dantesca en la que tenías que pasar por encima de los cadáveres de españoles y también a veces de los rusos, porque cuando veías rusos a tu lado es que los rusos ya estaban, digamos, entrando en tu territorio, ¿no? Al final aquello, bueno, pues fue como una guerra de guerrillas al final, porque cada uno hacía la guerra por su cuenta, pero lo más llamativo es que ni uno solo de los españoles que estaban allí retrocedió ni un palmo. Han contado también el ejemplo de Huidobro, por ejemplo, que dijo, por aquí no pasan, y evidentemente le pegaron un tiro. Un paisano mío de Teruel, Dionisio Romances, que dijo, sé cuál es mi misión, palmar en la posición, porque no se quería ir de la posición y evidentemente lo mataron. Hablamos de voluntarios de 20, 22, 24 años, muy fuertemente motivados. En fin, al final pues se produce esa escena en la que bueno, pues los grupos que resisten se meten pues, en el hospitalillo de campaña, en fin, en los sitios donde van encontrando. Palacios se refugia en un bosque en la Quinta Compañía y al final son capturados los que quedan por los rusos. Al final el avance ruso solo penetra creo que unos 3 kilómetros como una punta de lanza, pero no consiguen nada y hacen fracasar la operación Estrella Polar de Stalin. Es decir, estaban confundidos los rusos con eso de que decían de que el sector español iba a ser el más débil, porque como muy bien decía Carlos, se habían creído su propia propaganda. Realmente eran los más motivados porque eran voluntarios, porque habían vivido los horrores de la guerra civil en su casa y querían acabar con el comunismo. Y es muy digamos, gráfico ver pues cómo cuando iban cayendo esos voluntarios, esos divisionarios que caían presos porque ya no podían hacer nada, esa última imagen quijotesca en la que al final ya se defienden con bolas de nieve e incluso también sin bayoneta ya, agarrando el rifle como si fuera un palo, o sea, es decir, para intentar, bueno, pues seguir luchando hasta el último momento, ¿no? Y ver también esas imágenes tristes cuando los rusos, algunos de ellos transiberianos, entran en los hospitales de campaña. Algún compañero, algún divisionario como Antonio Puente Anido se inmola con una mina anticarro para que el tanque no en fin, ataque al hospitalillo español. Hablamos de jóvenes de 20 años, ¿no? Y ver cómo los rusos iban pues literalmente atravesando a los enfermos con las bayonetas que estaban en las camillas, y al final pues emprenden esa larga marcha para la epopeya final de la División Azul, que es la historia de los cautivos en Rusia, que es bueno, pues, realmente emocionante. Pero todos coinciden en ese desorden, en
imagen, como digo, dantesca de ver muertos por la calle, compañeros con los que acabas de cenar o de tomar algo el día antes y los ves completamente reventados por el suelo. Debe ser algo traumático y sin duda yo creo que es la batalla pues, más dura de la infantería española. Luis, ¿qué supone la División Azul en la historia de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, la División Azul realmente es solo una división, ¿no? Es decir, que en una masa donde el ejército alemán tenía 200 y pico divisiones, si uno lo piensa, la División Azul es una gota en el mar de agua. Pero tiene una importancia grande, para la historia de España mucho, porque precisamente una de las bazas que siempre se jugó, que jugó la política del régimen franquista, fue enviar la División Azul, que fue una de las piezas en el tablero de ajedrez que sirvió para que los alemanes, que en varios momentos se plantearon invadir España, no lo invadiesen para tomar Gibraltar. Entonces, luego también se demuestra una cosa importante que ya se ha señalado, y en la conferencia el otro día Carlos lo señaló, que era una infantería verdaderamente dura, verdaderamente lo demuestra en Krasnivor. Y Hitler eso lo valora. De hecho, cuando tiene su segunda entrevista con Serrano Suñer y le pregunta qué pasaría si las divisiones Panzer invadiesen España, él le dice, bueno, pues pasaría como le pasó a Napoleón, ¿no? Que todos los españoles nos echaríamos al monte para frenarlos. Y Hitler tiene, sin lugar a dudas, sabe perfectamente lo que ha hecho la División Azul, con lo cual piensa que va a ser un infierno, ¿no? Y luego también, bueno, pues en España hay una masa enorme de 40.000 divisionarios con sus familias que forman, digamos, un bloque que continúa hasta la actualidad, que ha permitido que esa historia épica, que realmente de una sola división, sea probablemente uno de los, como decía ahora mismo Carlos, la última batalla es Krasnivor, pero queda en la conciencia social, sobre todo de una serie de generaciones de españoles, la idea de lo que fue haber ido a luchar a Rusia. Y luego yo también señalaría quizá el mito de la división, ¿no? El mito de la división que se extiende, un mito que se cimenta en la realidad a través de todas las hermandades de divisionarios, ya prácticamente no queda ninguno, pero en la generación de hijos y nietos, que somos, por ejemplo, yo soy la generación de nietos, mi tío abuelo Angelito estuvo luchando en la división, pues ha quedado un mito de lo que fue la campaña de Rusia, que probablemente para la generación siguiente ya no tenga la fuerza, pero para esas generaciones pues es una cosa verdaderamente que ha quedado ahí. Yo, por ejemplo, yo todavía tuve la suerte que mi tío Angelito pues me diese sus condecoraciones, sus cruces de hierro, cruz de caballero, cruz de hierro con espadas y tal, y las tengo en recuerdo porque para mí era algo, pues me acordaba de él como me contaba escenas de la División Azul, que la había vivido y yo cuando era un chaval de 14 y 15 años, pues aquello era una experiencia. Habéis hablado, bueno, pues, cuál es la predisposición de las unidades soviéticas, de los soldados soviéticos, esos instrumentos de música que quedan abandonados, las bayonetas que van clavándose en esos soldados que están en el hospital. ¿Cómo se portaron los soldados soviéticos? Los soldados soviéticos van a sufrir un terrible desengaño. El general Simoniak, el que manda la primera oleada de asalto, les dice textualmente: inspirar, salir corriendo. Cuando vayáis a respirar, ya hemos rebasado Krasnivor. Lo daba por hecho. No podía quedar nada ahí delante. 40.000 disparos de artillería de campaña en una línea de 4 kilómetros. Lo ha dicho Ángel Salamanca. No podía quedar nada. Por eso iban tan contentos con sus mandolinas, porque pensaban que iban a un desfile, ¿no? Y con lo que se encuentran es con un muro de gente que resiste y que en algunos casos, al agotarles la munición, se le ponen a darle golpes con el fusil o a tirarles bolas de nieve. Es algo indescriptible. Entonces, los soldados soviéticos se quedan totalmente desconcertados. Porque además, esto ocurre siempre, claro, las bajas más importantes son las que sufren los oficiales de estas unidades de asalto. Quedan muy en cuadro. ¿Y qué les pasa a estas unidades? Que se rompen. Se rompen y en cuanto entran en el primer lugar donde se pueden resguardar del fuego que están recibiendo ellos ahora, se quedan ahí. Son los búnkeres que han estado ocupando los soldados españoles.
y bueno, pues se encuentran cosas con las que ellos no tenían en Leningrado, ¿no? Se encuentran con comida, se encuentran con bebida y se lanzan a comer y beber. Entonces, los ha frenado tanto el fuego que en cuanto pueden dicen, yo desconecto. Entonces, el avance es mínimo, el avance en metros es mínimo. Fíjate el contraste entre lo que les ha dicho su general es salir corriendo y cuando respiréis ya hemos acabado, a la realidad, que es que están pateando los cadáveres de sus compañeros. Y en cuanto pueden, se meten en los búnkeres de los españoles a comer y a beber todo lo que puedan y a saquear. Y les cuesta a sus mandos un montón sacarlos de allí, un montón. Por eso, pese a que emplean 100 carros de combate, los carros de combate no avanzan. ¿Por qué? Porque dicen, no tengo infantería que me apoye. Sin infantería yo no me lanzo. ¿De acuerdo? Así es que fueron víctimas, ellos mismos, de ese exceso de optimismo de decir, venga, si esto va a ser una merienda de negros, si estos son unos señores que están aquí forzados y les hemos metido tal diluvio de fuego que se van a rendir ya mismo. Se va a rendir el que no esté muerto. Que hay muchos muertos, ¿eh? Te advierto que por término medio, lo tenemos perfectamente calculado, por término medio las compañías sufren un 50% de bajas por el fuego artillero. Las hay que tienen más, ¿eh? Pero por término medio el 50%. Con lo cual, y calculan que el resto han enloquecido. Simplemente por el fuego artillero han enloquecido y han salido corriendo. Y en vez de esos, los están esperando. Así que la ofensiva, tenemos la documentación soviética, tenemos los mapas soviéticos, y ves como a las 3 horas de avanzar, de lanzarse al ataque, han avanzado, no llega a 500 metros. Lo sitúa en sus propios mapas, ¿eh? Y dice, está por aquí, a 500 metros nos hemos salido. Es lo que les pasa a los pobres, son víctimas de su propia propaganda. ¿Y qué hubiera pasado si hubieran ganado o si los soviéticos hubieran logrado sus objetivos? Bueno, yo creo que la División Azul tuvo la culpa de que la guerra mundial durase más tiempo. Es decir, en ese sector sí. Sí, si la operación Estrella Polar hubiese salido bien, todo el ejército norte alemán habría caído, probablemente todo el frente al final, con Stalingrado, no sé qué lo opinará Carlos, hubiese caído y la guerra probablemente se habría acortado un año. Bueno, esto es una especulación. Sí. En el sector del Grupo Ejército Norte, un año, sin la menor duda. Con lo cual, evidentemente los alemanes habrían perdido la guerra, pero la habrían perdido antes, con muchos menos muertos, muchos menos bombardeos en las ciudades alemanas. Es decir, con lo cual, vamos a ver, que los españoles, curiosamente, con su resistencia heroica, son los culpables de haber prolongado la guerra mundial probablemente un año. Pero es verdad, es decir, pero claro, estaban para eso, fueron allí a luchar contra el comunismo, a luchar contra el ejército soviético, e hicieron lo que se les pidió. Lo que pasa es que nadie pensaba que lo iban a hacer, pero su éxito enorme en la batalla defensiva de Krasnivor prolongó la guerra, sin lugar a dudas. De hecho, figura, perdona, en la historia, y cuando lo miras en los libros de historia, sobre todo hasta en Wikipedia, cuidado, pone victoria táctica del eje, o sea que lo dan como una victoria, ¿eh? Es importante. Y entonces, para aclararnos, ¿qué supone la victoria defensiva de Krasnivor? Supone que el Grupo de Ejércitos Norte, que iba a ser laminado, se mantiene en sus posiciones, las mismas posiciones, durante un año entero más, hasta enero del 44. Entonces, claro, eso, como dice, tiene una incidencia, no de acortar un año la guerra, eso hubiera sido quizás un poquito, pero desde luego, para los planes soviéticos es un contratiempo total. Y hay dos formas de verlo, Luis ha dicho una, pero hay otra forma de verlo, es decir, durante un año más, toda la parte oriental de Europa, que al final se le va a entregar a los soviéticos, pues disfruta de un año más de libertad, por así decirlo también. Entonces, no podemos olvidar que lo que acaba ocurriendo al terminar la guerra es que la Unión Soviética impone su sistema en medio Europa, ni más ni menos. Sí, sobre todo los países bálticos, que eran proeje, porque en Polonia no sé si estaban peor con los alemanes que con los rusos. Pero los países bálticos, sin lugar a dudas. Pero ganas de tener a los soviéticos no tenían ninguna. Los polacos, me refiero. Eso está clarísimo. Con ganas de tener a los políticos no tenían ninguna. A los alemanes tampoco. No. Por supuesto que no. A mí me gustaría preguntar por los nombres propios de esta batalla, porque en todas las batallas nacen héroes. ¿Quiénes son los héroes en Krasnivor? Hay muchísimos. Hay muchísimos y algunos
se les ha reconocido en forma de condecoraciones. Lo ha citado él hace un instante, es un ejemplo clásico, el capitán Huidobro, que para darle moral a su compañía está paseándose por encima del terreno del ferrocarril diciéndoles: chicos, no pasa nada, somos españoles, por aquí no pasan. Después, claro, te viene a la mente jefes de batallón. Un jefe de batallón no está en su función pegar tiros, pero te encuentras con que 2 de los 4 batallones que están desplegados en línea, sus jefes de batallón mueren pegando tiros, atacando, igual que mueren varios de los capitanes. Pero claro, ¿a qué nombre citas? Y yo al final siempre considero que como ejemplo el mejor es el de Antonio Ponte Anido. ¿Por qué? Para empezar, porque es un sencillo soldado. No es capitán, no es comandante, ¿de acuerdo? Atento, es un sencillo soldado que se ha alistado en un cuartel, en el Regimiento de Ingenieros número 8, en Galicia, en el contingente del 41. Y por tanto, en esa fecha ya le tocaba haber vuelto a España. Él lo sabía, que en abril él volvía para España. ¿Qué podía haber hecho Antonio Ponte Anido ese día? Pues utilizando el lenguaje coloquial en la vida militar, escaquearse. En una batalla, escaquearse es lo más sencillo del mundo. Hay tal caos, ¿de acuerdo? Pero te pones a investigar la historia de Antonio Ponte Anido y dices: anda, si es que este chico es veterano de la Guerra de España. En la Guerra de España ya ha sido voluntario, atento, en una bandera de Falange. Cuando acaba la guerra, sigue haciendo su servicio militar y se forma en División Azul. Dice: pues yo, igual que he luchado en España contra el comunismo en una bandera de Falange, ahora me voy con la División Azul. Y repito, en ese momento de la batalla, él podía ya estar en España y podía hacerse el loco. No. Hay un carro KV-1, es un monstruo de 50 toneladas, con un cañón de 85 milímetros, casi indestructible. Los carros de combate alemanes no podían con ellos. Y entra en dirección a donde está el Hospitalillo, un puesto de vendas del batallón que hay allí. Salen a su caza casi 20 hombres del batallón de zapadores. Y le van tirando cosas por aquí, por allá, por aquí. Es que se suele contar solamente el momento en que Antonio Ponte Anido se tira a los pies del carro, coloca una mina antitanque, lo pisa y destruye las cadenas. No, es que llevan casi una hora, 20 hombres, haciéndole encerronas al carro. Y al final, te lo digo porque es una actitud, una decisión muy consciente. Al final dice: no hay otra forma más que la de que yo me sacrifique para salvar a mis compañeros que están en el Hospitalillo. Y lo hace. Un hombre que ya ha hecho la guerra de España, que lleva toda la campaña de Rusia, que puede decir: si yo ya he hecho bastante, voy a volverme. Entonces, es tal ejemplo de camaradería, de espíritu de sacrificio, que si tú me dices: dime un héroe, te digo Antonio Ponte Anido. Y hay muchos Antonios Ponte Anido en esa batalla. Hay muchos. Pero yo pondría ese nombre, porque es un sencillo soldado. Yo, si me permites, yo solo conocí a uno. Mi padre era militar y estuvo a las órdenes del general Jesús Andújar. Jesús Andújar tenía 2 medallas militares, en Krasnivor hubiese ganado la tercera, que no se la dieron porque no se podían tener 3 medallas militares. Y a mí siempre me llama la atención porque a él le faltaban varios dedos de la mano que perdió en Krasnivor. Era un tío muy simpático. Yo me acuerdo que mi padre era capitán y él era general, y a mí yo tendría 12 años y me hacía mucho caso, y era un hombre que siempre me llamó la atención, ¿no? Porque era un hombre muy, muy normal. Cuando mi padre me contaba, decía: este tiene 3 medallas militares, solo lleva 2 y tal, y es el que mandaba uno de los grupos en Krasnivor, ¿no? Y siempre es uno de esos recuerdos que tengo, porque yo creo que es el único héroe de verdad con el que he tenido relación, y es un héroe de Krasnivor. Andújar, cuando ya se ha producido la ruptura en el 2º batallón del 232, él lanza su escuadrón al contraataque y llega a caer de eso. Y los soviéticos lo dan por muerto. Sí. Lo dan por muerto, no lo rematan porque lo dan por muerto. O sea, efectivamente. Pero hay tantísimos casos como el de Andújar
que bueno, si hay que coger un ejemplo, te digo, yo me quedo por el valor simbólico con la figura de Antonio. A mí lo que me contabais, como habéis dicho antes, una frase que me ha gustado, que es que hay tantos héroes que no tienen medallas. Por ejemplo, yo quiero recordar a José María Blanc-Savent, que vive, que tiene 102 años, que es de los pocos que quedan ya. Es una cosa que me emociona, cuando realmente se queda en Krasnivor ya muerto todos, Gilberto, el cocinero, el valenciano, el oficial alemán, o sea, ya no quedaba nadie, uno le pegaron un tiro en la cabeza, el otro le corta el cuello y la espoleta de un mortero y está solo con uno, y el de al lado dice, oye, yo me largo, o sea, me desplazo a un bosquecillo que había ahí, y él toma la decisión. Él se queda aguantando hasta el último minuto. Y me impactó mucho esa frase que decía, yo antes que caer prisionero, tenía una granada de mano, pues me habría volado por los aires. Dice, pero cuando vi el bosque, pues me lancé y entre los silbidos de las balas conseguí llegar al bosquecillo. Y dice, entonces nos reunimos un grupo de 5 o 10, que como tú bien dices, Carlos, podían haberse escaqueado, podían haber sido a tal, y entonces plantan cara a los rusos quitándole la munición a los muertos. Se empiezan a coger a los muertos, les cogen los peines de balas, empiezan a cargarlos en el Mauser y empiezan a disparar toda la noche, hasta el día siguiente. O sea, que eso es un héroe sin medallas, porque luego me parece que tenía una Cruz Roja del Mérito Militar, pero que se podía haber dado, que era una... Porque además creo que también ayudó a un compañero que estaba al lado y lo iban arrastrando a un lado de la carretera. Salvaron también a un capellán que iba por ahí solo y que decía, oye, yo soy capellán, si me pillan los rusos me van a matar. Entonces... bueno, pues también se lo llevaron con ellos y lo protegieron. O sea, que hay muchos héroes anónimos, pero yo quería recordar a ese que todavía está con nosotros. O sea, que hay héroes vivos todavía. Por continuar un poco hablando de estos héroes, que yo creo que fueron casi todos, Alejandro, tú estás realizando tu tesis sobre los voluntarios aragoneses, ¿verdad? ¿A qué conclusiones has llegado? ¿Qué conclusiones sacas de estos estudios que estás realizando actualmente? Una cosa que me dijo Luis el otro día, y tiene todas las razones, es que cuando uno empieza una tesis, al principio son unas piezas de puzzle que están muy desordenadas, no tiene conexión, es decir, hay datos y muchos datos. Pero al final una cosa que me dijo, verás cómo al final todas las piezas empiezan a encajar, y al final es verdad que encajan, pero todo hasta el último detalle, ¿no? Ha servido para darme cuenta de uno de los grandes mitos de la División Azul, es decir, yo no he encontrado a uno que no fuera voluntario. Y cuando escarbas un poco y empiezas a buscar en los archivos, te das cuenta pues, que había sido camisa vieja, o que había luchado en la falange de Teruel, o que había sido, por ejemplo, hecho preso en el seminario de Teruel y que había sido luego bajado a San Miguel de los Reyes a Valencia, o que había estado en un campo de trabajo, o que habían matado a sus padres. A mí una cosa que me emocionó es, y además tengo que estudiar las proporciones con otras regiones, la cantidad de hermanos que hay y padres e hijos. Hay 2 padres y 2 hijos que se van juntos. Farmacéuticos, además. Gente que tiene una vida tranquila. Gente, además, que había pasado por el asedio de la batalla de Teruel, que no es cualquier cosa, que es el Stalingrado español, ¿eh? O sea, gente que había estado en el seminario o en la comandancia con Rey de Harcourt y tal, o sea, y que habían tenido una resistencia tan heroica como la del Alcázar de Toledo, porque en el año 38 ya no son milicias republicanas, ya es un ejército de la República potente el que asedia, por eso dura 2 semanas el asedio hasta que son completamente ruinas, ¿no?, el edificio. Y después de todo eso, de un Teruel destrozado, hay que recordar que Teruel, por ejemplo, regiones devastadas, fue la que construyó todo, porque quedó, me parece que al 90% destruida toda la capital y muchísimos pueblos, y aún así, 2 años más tarde, se va el padre con el hijo, o los hermanos, o 3 hermanos. No, hay uno que son hasta 4 hermanos, que se van juntos a luchar a la División Azul. Y bueno, pues entonces te das cuenta de ese carácter voluntario, que no es eso que dice la gente, no, bueno, donde le tocó, bueno, es que fue, es que... No. Es una generación que tomó partido. Y yo creo que eso es una lección que podemos aprender todos. Tenemos que tomar partido. La gente joven, la gente más mayor, tenemos que tomar partido. Esa fue una generación que tomó partido por las cosas, que no le eran indiferentes las cosas. Y es emocionante cuando ves el listado de las edades, 20, 21, 22, 23, tal. Más emocionante es cuando, por ejemplo, ves las cartas cuando estás estudiando la documentación de Krasnivor, por ejemplo, y ves a una madre ya en marzo escribir, oiga, no sé nada de mi hijo, díganme si está bien, si no, si está herido, ya muerto, o, por ejemplo, casos positivos, al revés, que ya dan por muerto a la persona en Krasnivor, por desaparecida, hacen ya la misa y los funerales en el pueblo y resulta que está en un gulag soviético y volverá a España en el Semiramis en los años 50. Pero sobre todo quiero resaltar eso, el carácter voluntario, que es en muchos casos falangista, en otros casos pues también tradicionalista o requeté, y en otros casos pues católico. También en Teruel había, por ejemplo, una gran religiosidad en aquella época, y eso es un motor muy importante, haber vivido la represión roja, que en Aragón fue especialmente dura, y como digo,
esa fidelidad y esa fortaleza. Es decir, hemos pasado las más grandes penurias y a veces, en lugar de quedarme a arreglar el pajar de mi padre o arreglar las tierras de mi padre, que están hechas polvo, pues aún así me voy a otra guerra, a una guerra aún mayor, para combatir el comunismo, porque es una obligación moral. Creo que de eso podemos aprender todos. Al hilo de esto que acabamos de escuchar, claro, esto es la Segunda Guerra Mundial, están en el frente ruso, y España, que acaba de finalizar su propia guerra, ve cómo parte de sus hijos o un grupo de hijos salen para Rusia a combatir. ¿Cómo se interpretaron estos combates que ocurrieron allí, como el de Krasnivor, en España? Yo creo que hay dos momentos. Uno, cuando España ofrece enviar una división de voluntarios a luchar contra el comunismo. Yo creo que ahí surge de la voluntad política, pero también de la gente de la calle. Hay manifestaciones en Madrid para ir a Rusia, la famosa manifestación delante de lo que era el movimiento, curiosamente donde ahora está la embajada catalana en Madrid. Y luego hay otra lectura, que es cuando ocurre Krasnivor. Claro, Krasnivor es el invierno del 42 al 43, el próximo día 10 de febrero. La suerte del Tercer Reich ha cambiado. Es decir, España, no se puede negar, evidentemente la España de Franco, la España nacional, era claramente amiga del Eje, como no podía ser de otra manera, porque las tres naciones que habían apoyado a la España nacional desde el principio, cuando el golpe de Estado fracasa, habían sido la Alemania de Hitler, la Italia de Mussolini y el Portugal de Salazar. Con lo cual era lógico que se viese con simpatía. Luego, la otra cosa que también hay que señalar es que hoy día la visión la tenemos cambiada por la historia, pero puede ser un poco curioso, pero en los años 20, es decir, más bien incluso en los 30, lo verdaderamente progresista, moderno, ideológicamente era o ser comunista o ser fascista. Entonces, las vanguardias intelectuales o se hacían comunistas o se hacían fascistas. Entonces, la España nacional se había puesto, cuando la División Azul, evidentemente para devolver la visita que habían hecho las brigadas internacionales a la España de la Guerra Civil. Pero cuando llega Krasnivor las cosas cambian. Ya en Madrid van llegando noticias de que la suerte del Eje ha cambiado. Y van llegando muchas noticias y evidentemente el gobierno de Franco, a pesar de sus simpatías con el Eje, su prioridad absoluta es defender los intereses de España y de los españoles. Y Krasnivor viene a ser una muestra más, una prueba más de que ya Alemania no iba a ganar la guerra. Y siguiendo teniendo simpatías por el Eje, porque evidentemente, como decía, tenía motivos, por eso quedará la Legión Azul, la España de Franco va retirándose poco a poco y haciendo distancia con la Alemania nazi. Porque, a pesar de todas las simpatías que le pudiesen tener, la España nacional, lo que realmente le interesaba era el bienestar y el futuro de España y de los españoles. Y bueno, pues Alemania era una nación que habíamos sido amigos, no aliados, porque España es no beligerante y neutral, pero evidentemente Krasnivor es ya quizá no sé si sería el último momento donde ya llegan noticias además por documentación española, es decir, a través de los propios militares que han estado allí, diciendo, señores, la suerte de la guerra ya ha cambiado totalmente y la España de Franco empieza realmente el giro. Una pequeña matización, todo lo que dices es correcto, pero el giro decisivo, curiosamente, se produce meses después, en mayo del 43, que es cuando las tropas alemanas e italianas en Túnez se rinden. ¿Por qué? Entonces, en ese instante, hay conciencia de que la masa de tropas angloamericanas en África, en alguna parte se van a emplear. En España, en Italia, en el sur de Francia. Entonces, ya lo que pierde sentido es tener una división de voluntarios en Rusia, cuando muy verosímilmente aquí, sobre el territorio español, van a hacer falta. Es un momento que no tiene que ver con lo que está ocurriendo en Rusia, pero que es fundamental para comprender la historia de por qué se repatria el contingente. Y es porque se dice, bueno, mientras hemos tenido la seguridad, la tranquilidad de que no nos van a atacar, oye, que están allí los voluntarios, pero es que ahora corremos un grave riesgo. Esos hombres fogueados, valientes, curtidos, hacen falta en España. También es verdad que el presidente Roosevelt dio garantías de que no se iba a intervenir, se iba a intervenir en España.
Pero, sí, se los había dado a Petén. bueno, sí, pero sí es cierto en que es un momento clave, ¿no? Es decir, la suerte de la guerra está cambiando y ya el Reich, que iba a durar 1000 años, tenía los días contados. Claro. Hemos visto, yo creo que para finalizar, pues hemos visto en el tráiler y bueno, pues en el documental que está colgado en el debate se puede ver la intervención de divisionarios, de muchos divisionarios que además han alcanzado una edad, en algunos casos, y que tienen una edad ya importante y centenaria. Y sin embargo recuerdan su paso por la División Azul, o sea, son divisionarios, serán divisionarios siempre. El momento que realmente ha marcado su vida es su paso por la División Azul. ¿Por qué? Bueno, yo creo que es la cosa más importante. Yo recuerdo a José María Blanch de nuevo, cuando me dijo que cuando volvió de la División Azul, le dijeron, pero tú olvídate ya de medallas y de batallas, y se quiso, bueno, pues poner un poco desordinado porque ya no interesaba, ¿no? Realmente ya no interesaba bueno, pues a España, digamos, una posición muy cercana al eje porque estaba perdiendo la guerra o iba a perder la guerra, ¿no? Pero es lo más importante, es decir, todos te hablan con un orgullo tremendo de su paso por la División Azul. Sí que es cierto que ha habido algún divisionario, por ejemplo, que desgraciadamente por el ataque masivo de algunos medios de comunicación durante mucho tiempo, incluso mezclando temas que no tienen nada que ver, como la División Azul y el nazismo, ni nada después, que al final se han sentido un poco acosados, y había veces que es cierto que les costaba hablar, les costaba arrancar a hablar, incluso a veces en algunas familias los hijos se mostraban reticentes, ¿no? Porque es un tema que no querían tocar, ¿no? Por las películas de Hollywood y por todo eso, ¿no? Cuando la División Azul siempre trató de una manera excepcional a la población rusa y a los judíos, ¿no? Pero eso sí que es cierto que me llamó la atención, de ese orgullo interno que cuando al final conseguías contactar con ellos y te empezaban a hablar de la División Azul y se desnudaban emocionalmente y te contaban todo lo que pasaba, se les notaba muy orgullosos porque es una epopeya realmente. Es una aventura romántica, política, y es lo más grande que puede hacer una persona, ¿no? Al fin y al cabo. Y voy a recordar un par de cosas. Fernando Villar, que vivía en una residencia en Somosierra y al final de su vida compartía además con Fernando Sancho, con otro divisionario, bueno, pues estancia en la residencia. Y entonces cuando recordaba la muerte de un alférez que era compañero suyo, él estaba herido y estaba en el camastro, entonces a través del camastro, porque les habían lanzado una granada desde una trinchera escondida, vieron el cadáver de su compañero, se puso a llorar, y se puso a llorar, no podía seguir hablando, y me dijo, es que te estoy contando estas cosas, y es que parece que fueron ayer, o sea, esto no se lo contaba a nadie, no se lo contaba a mis hijos, no se lo contaba a nadie, es más, yo hay días que ni me acordaba de esto ya, y cuando te lo estoy contando, lo revivo y lo sufro como si estuviera en ese momento. Es decir, hasta qué punto llevaban clavado en el alma la muerte de sus compañeros y todo lo que habían pasado, ¿no? Y una última cosa, cuando le hice la entrevista a Juan José Sanjarque, que es paisano también como yo, digo, bueno, ¿qué mensaje quiere usted enviar a las nuevas generaciones o a las personas que nos están viendo, o incluso a los compañeros que usted tuvo en la División Azul, si pudieran oírle? Dice, yo estoy orgulloso de haber pasado por la División Azul por dos cosas, porque tuvimos fe, que es más que ilusión, dice, y por la dación, por darte a los demás. O sea, esto es lo que él tenía en la cabeza. O sea, no tenía, aparte de querer acabar con el comunismo, como es lógico, pero lo interpretaba como una dación. Nosotros nos damos a los demás con nuestra vida, si es preciso, para acabar con un régimen tan tiránico como es el comunismo, que tiene sus tentáculos pues, en la guerra de España y tal. Entonces iban a la madriguera del comunismo a acabar con ellos. Entonces eso me llamó la atención, ¿no? Es decir, que ellos lo veían como un acto de fe en la victoria, y al final, pues como digo, con ese concepto de dación, de darte a los demás, aunque sea tu vida. Recordemos que eran gente de 20 años, daban toda su vida, o sea, daban todo lo que tenían y todo lo que podrían llegar a tener, a cambio, como digo, de derrotar al comunismo. Me parece que es algo no solo muy romántico o muy épico, sino también algo de una profundidad moral muy importante. Mira, antes, al principio, has citado mi último libro, Voces de la División Azul,
que es una recopilación de testimonios, con la salvedad de que los testimonios que ha recogido Alejandro son testimonios orales y estos son testimonios escritos, que ellos tienen escritos, ¿de acuerdo? Tengo testimonios escritos de 450 divisionarios, como fueron 45.000, es uno de cada 100. O sea, es una cifra estadísticamente muy significativa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que te encuentras en todos esos testimonios? El orgullo. El orgullo de haber ido voluntariamente a esa tarea. Porque al final, yo conocía a muchos y eran muy buenos padres y estaban encantados de haber sacado a sus hijos adelante, estaban enamorados de sus mujeres y muchos de los que yo conocí también habían sido grandes profesionales, abogados, bueno, de todas partes, ¿no? Pero te lo decían, dice, es que hay muchos grandes ingenieros, o hay muchos grandes médicos, o muchos buenos padres, o muchos amantes esposos. Dice, pero no han estado en Rusia. No han estado en la mayor campaña terrestre de la historia, que se lanzó para acabar con un enemigo que no nos engañemos. Dicen, la presencia de la División Azul alarga un año más la guerra. Bueno, y también retarda un año más el triunfo, por ejemplo, de Mao. Estamos hablando de un comunismo como el chino que tiene en su haber 160 millones de muertos. O un Pol Pot que consigue el récord de cargarse el 20% de su población. Entonces, muchos llegaron a ver la caída del comunismo en el año 91 y dicen, bueno, eso que estamos viendo ahora, yo lo quise lograr ya en el año 41. Y recuerdo, por ejemplo, es un texto muy sencillo, no es muy extenso, de Fernando Maqueda, donde lo termina diciendo, estoy convencido, era una persona muy creyente, que el día que yo me presente ante el Altísimo, una de las cosas que más puedo citar como mérito es haber estado en la División Azul. Fíjate ese sentido de trascendencia, que lo que muchos quieren presentar como una aventura, para ellos era una misión casi mística, ¿no? Y, cierto, muchas veces no lo hablaban, porque temían que no les iban a entender. A ti, por ejemplo, seguro que te contaban cosas, a ti también, a mí también. ¿Por qué? Porque sabíamos que los íbamos a entender. A veces los hijos dicen, si a mí no me contaba nada, dice, porque tu padre era consciente que no lo ibas a entender. No, pero tenían esa sensación mística de haber estado participando en una auténtica guerra de cruzadas, se sentían unos cruzados. Y además, en el caso en concreto de España, aparte de sentirse unos cruzados, se sentían, y esto tiene también su punto de interés, herederos de los tercios de Flandes. Claro. Eso también es muy curioso. Es verdad. Pues muchísimas gracias por vuestra intervención en este especial, en el 82 aniversario de la batalla de Krasni Bor. Para finalizar, sí me gustaría recordar también y hacer una mención a la Krasni Bor March, que todos los años realiza una recreación de la batalla en el mes de febrero. Y nada más, de nuevo, muchísimas gracias a los tres por esta intervención y estos testimonios tan impresionantes que habéis realizado hoy aquí. Muchas gracias, María. Gracias a ti.